Ante todo, muy buenas noches, jóvenes, estudiantes de psicología de la Universidad San Juan Bautista. Quien les habla es el psicólogo clínico Joan Carlos Ochoa Alarcón, bachiller en la Universidad Alas Peruanas y licenciado en la Universidad César Vallejo. Eh, Como les mencionaba hace un momento, yo tengo dos especializaciones ahorita en lo que es especialización en psicoterapia gestal en lo que es pareja y familia. Y también he llevado un curso sobre lo que es el tema de problemas de conducta de niños en el aula. Buenas noches con todos. Comenzando con el protocolo de la pequeña entrevista que te vamos a hacer. Una de las preguntas Ujú. es sobre qué papel juega la salud mental en el bienestar general de una persona. Definir la salud mental, ¿no? Y la importancia que se generaba hoy en día con respecto al entorno al bienestar integral de la persona. En este caso, voy a mencionar un poco sobre este gran autor y también psicólogo, ¿ya? Daniel Goleman, no sé si habrán escuchado de él en algún momento en alguna clase. Goleman en algún momento a nosotros, o bueno, a la sociedad, a los pacientes y a los colegas también en sí, más que a todos los colegas, de por medio les mencionó o les hizo mención, mejor dicho, ¿no? Con respecto a este tema de lo que era la importancia de la salud mental o el bienestar, ¿no? Más que todo como una integridad a la persona, ¿no? Que definía o lo popularizó, ¿no? Como esta forma de como inteligencia emocional, en este caso como se le da a entender o conocer hoy en día. Con respecto a lo que dice que no, en esta parte es una capacidad que la persona tiene para poder manejar, ¿no? Sus propias emociones y también emociones ajenas. En este caso, eh, poder, ¿no? Así permitir a las demás personas en conjunto también tratar de entender lo que nosotros sentimos, pensamos, vivimos, y que también eso sea como un apoyo para ellos, el de poder generar en nosotros cierto cambio, ¿no? De acuerdo al problema que estemos pasando o se nos suscite en el momento, ¿no? Adecuado que nosotros de repente tal vez no hayamos tenido como que preparado esa situación, pero sin embargo siempre tenemos a alguien que nos pueda brindar ese soporte o ese apoyo, en este caso. ¿Sí? Sí, ujú. La siguiente pregunta, ¿qué factores psicológicos consideras más determinantes en el desarrollo de enfermedades físicas o emocionales? Ya. Si podrían ver la imagen que tienen enfrente en la pantalla, con Ujú. respecto a tu pregunta, ¿no? Que nos dice que qué factores psicológicos consideramos nosotros determinantes en el desarrollo de algunas enfermedades, no solamente físicas, sino también o emocionales en este caso, ¿no? Recordemos que mucho hoy en día lo que estamos tratando de sobrellevar en este caso ante la sociedad, podríamos hablar sobre el tema de lo que es esos problemas políticos, ¿no? Que a la vez están perjudicando no solamente a las personas de nuestra edad, ¿no? A ustedes como jóvenes y al entorno social, ¿no? ¿Y qué genera en nosotros? Cierto malestar, cierto estrés, cansancio, confusión también, ¿no? Porque no sabemos a quién dar la razón sobre lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y esto a la vez físicamente nos cansa, ¿no? O sea, nos genera cierto malestar, cierto cansancio, no solamente mental, sino también físico. ¿Por qué? Porque hace que nosotros tratemos de generar ciertas alternativas para poder lograr nuestros objetivos el día a día, en este caso, ¿no? Como el que puede ser el de tratar de por estos problemas siempre hay algunos conflictos en las carreteras, ¿no? Como los paros o las huelgas o las protestas, ¿no? Y hacen que generen que ese malestar en nosotros genere cierto estrés. Y ese estrés viene conllevado con alguna enfermedad emocional, en este caso, ¿no? La ira, el enojo, la poca tolerancia en este caso también, ¿no? O la ansiedad, como podríamos deducirlo en este caso. Otros problemas más también que pueden afectarnos no solamente físicos, sino también emocionales, es el tema de la alimentación. Si nos damos cuenta, una mala alimentación o un descuido en nuestra alimentación también puede generar eh, cierto malestar,
en nosotros, ¿no? Psicológicamente. ¿Me Mm, dejo entender? sí, 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 te dejo entender. Ok. Bien. Entonces, otro problema es que también nosotros, o dificultades que se generan en nosotros para poder eh, desarrollar cierta enfermedad, ¿no? O problema psicológico, como se menciona en esta pregunta, en muchos casos es el tema de lo que es la falta también de actividades que nos generen a nosotros cierto bienestar, como lo veníamos mencionando hace un momento. No, el bienestar parte de nosotros en qué, en que las actividades que nosotros realicemos genere cierta satisfacción dentro de lo que nosotros tengamos como necesidades en este caso. Bueno. Eh, sí, otra pregunta, yo sé. Isabel, por favor, pregúntale tú la siguiente pregunta que te va a presentar. Sí, tú como psicólogo, ¿qué consideras que es lo más importante a la hora de ayudar a una persona con un problema emocional? O sea, Bien. Sí, ¿qué es lo primero que, como que en tu primera intervención al momento? como primera intervención, como psicólogos, todos en general, lo importante es primero darle o brindarle la confianza al paciente en este caso, ¿no? Hacerlo sentir parte nosotros hacia su problema, ¿no? Hacerlo sentir acompañados en este caso. Y para que ellos puedan permitirse que a su vez, ¿no? Sientan que no están solos. Y eso parte también mucho en el tema de lo que hoy en día en la actualidad muchas de las personas sienten cierto recelo, cierto tabú hacia lo que es la psicología en este caso, ¿no? Lo dan a entender que, no sé si habrán escuchado en algún momento, creo que es algo muy común para todos nosotros, los que hemos estudiado, los que somos psicólogos, el hecho de esas ciertas o ciertos pensamientos irracionales que escuchamos, ¿no? Sobre que los pacientes o las personas que tienen alguna enfermedad mental son locos y que tienen que ir al psiquiatra. Y es algo no muy adecuado como comentario para poder referirse hacia una persona que está padeciendo o está pasando, ¿no? Transitoriamente por algún tipo de problema emocional, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros como psicólogos? Como tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Era el hecho de poder nosotros, primero, centrarnos en qué, en hacer entrar en confianza al paciente, ¿no? Hacerlo sentir como un amigo más, por decirlo así. Es como lo hacen, en este caso, por decirlo, psicólogos educativos. ¿No? De frente no van al problema con el niño, sino en este caso primero tratan de ganar su confianza. ¿Cómo? Con actividades lúdicas o recreativas o ejercicios muy dinámicos que hagan participar al niño y que hagan que éste conecte con el profesional en salud, ¿no? En este caso, el salud mental, ¿no? Con los psicólogos. Eh, Luego de ello, ¿no? Nosotros también tenemos que poner nuestra parte, el de poder generar unas ciertas pausas, o pautas, mejor dicho, disculpe, ¿no? Para que este paciente o la persona a quien estamos viendo, en este caso, se sienta partícipe y se sienta acompañado en este proceso, ¿sí? Dándole a entender qué paso vamos a seguir durante cada proceso o cada sesión que tengamos con ellos, ¿no? Para poder alentarlo a él y manifestarle de una forma tanto como directa e indirecta de que el proceso en el cual parte el paciente al iniciar una entrevista psicológica es el primer paso muy importante que tiene que tener la persona y es un gran paso de valentía para ellos el de hacerles nosotros notar de que lo que están haciendo es algo muy importante para su vida, que es generar un cambio muy importante, algo muy valioso que ellos están necesitando o requiriendo en estos momentos, ¿no? O en la situación en la cual ellos están pasando en este caso. No sé si quedó claro esta pregunta para ti, Sí, estimada. sí, está bien. Ahora, basándonos, por ejemplo, si llega un paciente con algún tipo de enfermedad crónica,
¿Cómo es que Ujú. podríamos integrar las herramientas que nos han enseñado para mejorar su calidad de vida? Ya. Muy buena pregunta. Se hace el agradecimiento también por la pregunta. Eh, Partiendo, ¿no?, de alguna enfermedad crónica, o sea ya de repente una ansiedad eh, con un estado grave o crónico, como lo dice el mismo nombre, o como una depresión, ¿no? Una depresión moderada o crónica también, como se le dice, ¿no? En muchos de estos casos nosotros tenemos que empezar a que, como les mencioné hace un momento, primero lo que es parte de la sesión es brindarle confianza al paciente, confianza y seguridad. Más que todo la confianza, ¿para qué? Para que ellos se sientan acompañados y realmente sepan de que van a lograr un cambio, un objetivo durante todo este proceso terapéutico en el cual nosotros vamos a ir viendo paso por paso. Acuérdense que todo cambio o toda mejora en un paciente, sea en una enfermedad crónica, una enfermedad leve, ¿no? O algún otro tipo de trastorno que tenga la persona o es el paciente, mejor dicho, ¿no? Siempre hay que darle a entender a ellos de que todo cambio o toda mejora tiene un proceso, ¿sí? Tiene un proceso, tiene una etapa, ¿ok? Es como cuando nos referimos, ¿no?, a un proceso de duelo. Acuérdense que el proceso de duelo tiene también muchas etapas, dentro de ella creo unas cinco, que no sé si ustedes habrán escuchado en algún momento. ¿Han escuchado en algún momento el proceso del duelo? Sí, ¿Sí? A ver, ¿con qué etapas empieza el proceso del duelo? con la negación, si no me equivoco. ¿Con qué? Con la negación. Mm, Estás por ahí, está por ahí tu respuesta. La primera etapa del proceso del duelo está muy bien, está muy bien. Está dentro del siglo, lo que acabas de mencionar tú, O ¿no? sea, Este son proceso. 5, Joan, si no Pero me equivoco. la primera etapa que pasa una persona durante el duelo es el shock, ¿sí? O sea, el momento que nosotros recibimos la noticia o estamos viviendo la noticia en ese momento, ¿no? O cuando nosotros estamos presentes en esa situación. Luego pasa a ser el tema de la negación, ¿no? Lo que es los rituales, de ahí pasamos al proceso de la ira, la cólera, ¿no? Después al proceso de la depresión y viene siguiendo como último, ¿no?, el tema del proceso de la aceptación, que debería ser lo primero para todas las personas, pero muchos de repente no tenemos esa capacidad, por decirlo así, ¿no?, de poder afrontarla de una manera, como te digo, rápida o lo más normal, en este caso, bueno, en distintas etapas en las cuales se nos pueda presentar en nuestra vida, ¿no? ¿Y quedó claro la respuesta? No sé, o Sí, algo más sí, que quisiera. sí, está bien. No, ¿Sí? ajá. Bueno, regresando a la pregunta anterior Ujú. Sí, sí. sobre los comportamientos que afectan a la salud mental, ¿qué hábitos consideras tú o comportamientos que nos afectan más a la salud mental en las personas hoy en día? O sea, como que, ¿qué cosas podemos prevenir para tener una mejor salud mental? Ya, muy buena pregunta. Para nosotros prevenir, ¿no? En estos casos, como psicólogos, nosotros tenemos que hacer eh, actividades que generen a la persona cierta tensión y que éste se vaya arraigado, ¿no?, con la necesidad o la situación en la cual esta persona se presente en este caso, ¿no? Como puede ser una ansiedad, ¿no? Por decir, ¿qué actividades podemos hacer? No sé, de repente actividades lúdicas que permitan a la persona, ¿no?, poder integrarse y poder generar cierta confianza en sí misma, ¿no? Y también poder permitirle generar una apertura de lo que es el compartir cierto espacio, ¿no? Este espacio que es, hay veces para muchos muy personal, pero en ciertas ocasiones nosotros vamos a generar mediante estas actividades
poder a la otra persona unir, ¿no? O integrarla hacia otros grupos. Y estos grupos también, de acuerdo a los intereses que tengamos, ¿no? O que se tenga, va a permitir a la otra persona poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Siempre y cuando, mejor dicho, ¿no? Sean actividades o, como les digo, un entorno positivo en este caso, ¿no? No juntando con personas que tengan pensamientos como que de minusvalía, ¿no? De poca capacidad para poder afrontar los problemas o sus actividades, o el de querer salir adelante y quedarse estancados en un mismo lugar, en este caso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta u otra duda? Eh, a ver, para terminar conmigo, ¿qué estrategia consideras que son más efectivas para, si bien antes era sobre conductas o comportamientos que nos lleven más a tener una salud mental como que deficiente, ahora te pregunto, ¿qué estrategias consideras que son más efectivas para prevenir trastornos como pucha, la depresión, la ansiedad, especialmente basándonos en adolescentes, que, bueno, particularmente he tenido la oportunidad de ir a colegios y se presentan muchos casos ahora en secundaria en donde la mayoría de chicas tienen Ujú. muchos problemas sobre ansiedad, algunas están deprimidas, algunas ni siquiera saben lo que sienten. Entonces, ¿qué estrategias consideras tú? Ya. En estos casos, ¿no? También he tenido la oportunidad, sí, de trabajar, ¿no? En colegios tanto particulares como estatales. Y, y vamos a ser un tanto totalmente sinceros de que en los estatales es el mayor índice de problemas emocionales que vamos a encontrar en las personas, en este caso en los niños, pues, ¿no? En los alumnos. Por muchos casos, uno de ellos puede ser el tema de la negligencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con la negligencia? A la ausencia de alguna figura, sea paterna, materna. Esto que va a generar cierto malestar y cierto cambio emocional, y no solamente emocional, sino social en la persona, ¿no? Como puede ser en el caso de los alumnos, ¿no? Generar un niño más retraído y un poco expresivo en este caso, ¿no? Un poco comunicativo, o como también a su vez puede ser algo negativo que genere en su vida, como puede ser, ¿no? Generarle, o el volverlo, ¿no? Un poco rebelde, no respetar las normas, por no decirlo, ¿no? Un poco antisocial en este caso, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer? Justamente no sé si vaya arraigado a la pregunta que me acabas de mencionar. Hoy en día, por decir, tengo eh, agregado a un grupo de jóvenes de una universidad también en Lima, en los cuales han generado este tipo de actividades que está volviéndose muy común hoy en día entre la juventud, la nueva generación y todo lo que viene en entorno, pues, ¿no? Con lo que es la actividad de la salud mental, que es favorable en este caso para nosotros como profesionales en salud, ¿no? El tema de los podcasts. No sé si habrán visto, hay algunos jóvenes de universidades de Lima, de nuestra carrera, o sea, de psicología, que vienen haciendo este tipo de actividades o charlas, ¿no? Que me parecería muy interesante. En algún momento se lo voy a brindar a Jose de repente algún link para que puedan unirse y también de repente, ¿no? Compartir ideas. Y sería muy importante de que esto también ustedes puedan plantearlo como grupo, no solamente por la tarea que tienen hoy en día, sino también como salón, ya, el poder generar este tipo de charlas, ¿no? Y transmitirlas hoy en día que la tecnología ha avanzado mucho, podemos aprovechar este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo de herramientas va a generar en nosotros el de poder transmitir a las personas de que
no podamos seguir estancados, ¿no? Con ese tabú del poder no comunicarnos con un psicólogo, sino que también sentirnos acompañados con ellos, ¿no? Porque ellos nos van a permitir a nosotros, ¿qué? A mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, el de poder nosotros tratar de comprender y también expresar adecuadamente nuestras emociones, en este caso, ¿no? Sea tanto las emociones positivas, sean emociones negativas, ¿no? Pero que nos permitan a nosotros, ¿qué cosa? El poder lograr encontrar ciertas pausas, ciertas estrategias alternativas para que nosotros nos sintamos mejor y que también eso ayude a lo que es nuestro entorno, por decirlo así, a nuestra familia, a que nos ayude a poder ser más comunicativos, dar a entender en qué momento nos encontramos en un estado crítico en nuestra vida de repente, pero no, o como también puede ser de que nos sintamos mal o estemos pasando un proceso que no es el adecuado para distinta etapa de nuestra vida, pero no seamos niños, adolescentes, jóvenes o adultos, ¿no? Porque todos en algún momento hemos pasado cierta dificultad en nuestra vida por algún tipo de problema, pues, ¿no? Por decirlo así. Otro tipo de estrategia que nosotros podríamos evaluar, ¿no? El poder generar serían los experimentos sociales. No sé si habrán cuenta ustedes o lo habrán hecho, creo que lo han realizado en algún momento en la universidad, supongo no. Bueno, no lo sé. El tema de los experimentos sociales, ¿no? El como por decir salir con una pancarta y decir, bueno, si es que te sientes mal, acércate y dame un abrazo, ¿no? Y en ese momento, al hacer ese tipo de actividades, ¿qué cosa generamos? ¿No? La empatía. En este caso, hacer sentir a la otra persona que se sienta acompañada. Y aquí vamos a lograr mucho el hecho de poder permitirle a la otra persona, ¿no? Conectar emocionalmente con otra, en este caso, ¿no? Otro tipo de estrategias que podemos utilizar como psicólogos, ¿ya? O profesionales en salud, es el tema de los mensajes de reflexión, ¿no? Por decir, el hacer notitas eh, y transmitirlas a las personas de una manera tal vez no, ¿cómo les digo? No muy comprometida. ¿En el qué aspecto? En el tema de hacerlo por un compromiso, no, sino el de hacerlo como una actividad que genere en ustedes cierto compromiso como profesionales, el querer generar cierto cambio en la persona. Sí, a ver. Buenas noches, psicólogo. Quería, bueno, consultarle más que todo sobre las conciencias sobre la salud mental. Bueno, con respecto a mi pregunta, quería pues decirle cómo se podría hacer para que una persona se preocupe por su salud mental, así mismo como se preocupa de manera por su salud física. Ok, muy bien. Jorge, ¿verdad? Sí. Ok, Jorge, muy buenas noches, primeramente. Sí, mira, lo importante en este caso para la persona en lo individual, primeramente tiene que saber lo importante que es el reconocer cuando nosotros estamos pasando por un momento tal vez no de lo más normal, por decirlo así, sino o por cierta dificultad que se nos presente en el momento. Para ello nosotros tenemos primero que reconocer, como ya le dije como primer paso, y luego también tratar de buscar ese apoyo en ese caso. Muchos de nosotros tal vez somos un poco estrictos con lo que nosotros sentimos, lo que vivimos, lo que estamos pasando, y a veces nos cerramos en nosotros mismos, ¿no? Sin necesidad o sin el poder tener ese compromiso o valor de poder buscar un apoyo emocional, en este caso, o un soporte. Y para nosotros lograr este objetivo como psicólogos, ¿no? Como le mencionaba a tus compañeros hace un momento, lo importante que podemos tener nosotros como personas que tenemos la capacidad de poder razonar, más aún de ellos, ¿no? Que tienen cierta dificultad para poder afrontar sus problemas,
tenemos muchas herramientas de las cuales nos va a permitir a nosotros llegar a los pacientes. Muchos de ellos, en este caso, puede ser el Internet, ¿no? Como este tipo de comunicación que estamos teniendo, hoy en día se ha vuelto también algo factible para nosotros como psicólogos el poder atender vía Zoom, ¿no? Utilizar la tecnología se ha vuelto parte del proceso también de apoyo para las personas como nosotros, o sea, en este caso los profesionales en salud, puede brindar cierta compañía, en este caso, ¿no? O cierto acompañamiento en el proceso en el cual las personas que tienen una mejor capacidad de poder afrontar sus problemas y en su misma vez el poder buscar apoyo, para nosotros va a ser algo factible, ¿no? Para poder nosotros lograr esa mejora, ese cambio y que la persona poco a poco vaya sintiéndose acompañada y que a su vez se dé cuenta de que durante este proceso lo que va a lograr es algo positivo para su vida, ¿no? El lograr mejorar ciertos aspectos, sea tanto emocionales, eh, psicológicos, físicos, ¿no? Que van a permitir, mediante las estrategias o las técnicas que nosotros vayamos a aplicar, ¿no? Y para que ellos se sientan en un estado de confort muy aceptable en este caso, ¿no? Para poder lograr todos los objetivos que nosotros vayamos proponiéndonos, ¿no? Durante todo este proceso terapéutico. Bueno, muchas gracias, psicólogo. Bueno, le doy paso a mi compañera para que siga con la siguiente pregunta. Ujú. Ok. Buenas noches, psicólogo Joan. Con respecto a mi pregunta, es la siguiente. En cuanto al sistema de salud, ¿qué tipo de políticas o enfoques crees que podrían implementar para integrar mejor los servicios de apoyo psicológico a nivel general? Ya. Si hablamos de enfoques, ¿ya? No sé si te referirás a los enfoques que nosotros manejamos como psicólogos, sea la gestal, sea la cognitivo-conductual, la psicodinámica, ¿no? O la humanista. ¿Es a ellos a los que te refieres o...? Sí. Ya, ok. Partiendo de ello, en mi caso, por decirlo, por llamarlo de esta forma, yo trabajo mucho con lo que es el enfoque gestal, ¿no? O sea, yo trabajo más con el aspecto emocional con las personas, o con los pacientes, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo? Tratar de generar estrategias que permitan a la persona el poder reconocer primeramente lo que está pasando en el momento en el cual ellos se sienten mal. En este caso, el reconocer sus emociones, el estado emocional en el cual se encuentra. Sí, doctor. Antes de, bueno, ya pasando después de las últimas preguntas que le hizo mi compañera, Ujú. este, bueno, buenas noches ante todo. Sí, buenas noches, Samuel. Eh, voy a, voy a terminar yo haciendo las últimas dos preguntas. Ujú. Este, bueno, la primera pregunta que le voy a realizar es un poco más sobre lo que es relacionado hacia la salud, o sea, hacia la salud mental y lo que vendría siendo las enfermedades mismas, las enfermedades físicas. Y bueno, ¿cómo sería que afecta lo que es la salud mental a la salud física? ¿Cómo afecta la salud mental a la salud física? Me Ujú. mencionas. Así es. Ya, ok, bien. Si hablamos en relación, ¿no? Lo que es la salud mental con la física, parte mucho en conjunto, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? O relaciones entre las enfermedades, ¿no? O con lo que sentimos o con lo que pasamos, ¿no? En este caso. Muchos de ellos, entre una de ellas, mejor dicho, es como por decir el tema de la ansiedad, ¿no? La enfermedad de la ansiedad. Cuando nosotros nos sentimos ansiosos, ¿qué características son las más comunes que se presentan en una persona con ansiedad? Mayormente ciertos movimientos, por ejemplo, a veces está muy inquieto. Empezamos por partes. A ver, entre las físicas, ¿cuáles son las que sentimos? ¿Qué características se Movimientos. presentan en una persona con ansiedad?
ciertas inquietudes, movimientos, nerviosismo se nota. Ya, hormigueos, por decirlo así, ¿no? Hormigueos Hormigueos en en las brazos, manos. piernas, no ¿Qué dejar de más? temblar, El aceleramiento del corazón, claro. cardíaco, Ujú, ¿no? Ujú. O la taquicardia, como se le conoce también, claro. pues, ¿no? ¿Sí? Ujú. Otra reacción física. Puede ser también para hablar, se tartamudea mucho, o sea, está muy nervioso, se siente muy nervioso para hablar. Ujú. Claro, también, ok. Sudoración también, a La veces, sudoración, muy tonos, bien, Samuel. Ujú. claro. Y bueno, Claro, respecto a esto, también quisiera preguntarle si usted ha visto casos en los que esos problemas emocionales se convierten en enfermedades físicas. claro, por supuesto. Como te mencionaba, muchos de ellos, entre los más comunes es el tema de la ansiedad, ¿no? O también como también en los pacientes que padecen de TOC, Ujú. ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Sí, ¿Han oído alguna vez sobre esta enfermedad? sí, ¿Sobre el TOC? sí hemos hablado de esa enfermedad también en clases, claro. Mm. Entonces, Claro, el TOC también es algo, eh, no podríamos decirlo similar a lo que es la ansiedad, porque tiene otro tipo de efectos en la persona o de características, por decirlo así. Pero si retornamos a lo que era el tema de la ansiedad es un ejemplo muy común en lo que es lo que tú mencionaste en tu pregunta, ¿no? Lo que tiene que ver alguna enfermedad en relación con algo físico con nosotros, ¿no? Con lo que sentimos o lo que estamos presenciando o vivimos en ese momento, pues, ¿no? Es como por decir un claro ejemplo cuando pasa un temblor, ¿no? Lo primero que emocionalmente nosotros sentimos, ¿qué es? El temor, el miedo, ¿no? Y ese temor y ese miedo, ¿qué genera como respuesta física en nosotros? ese miedo nos genera cierta ansiedad, ¿no? ¿No? El estar temblando, el Claro, sentirnos nerviosos, por decirlo así, ¿no? ¿Ok? claro. Entonces, si nos basamos al tema de las personas con TOC, ¿ya? Eh, aquí parte mucho en lo que es el tema, la enfermedad mental, en el tema de los pensamientos, ¿sí? En los pensamientos. O sea, que el que los pensamientos en la persona con esta enfermedad van a generar que como respuesta, ¿ya? Nuestro cuerpo reaccione a ciertas conductas. En este caso, yo me recuerdo muy bien, también cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales, recordé ver a un paciente con TOC que tenía esta fijación de que cada vez que se sentía nervioso salía a caminar y cada momento en el que le chocaba algún reflejo o rayo del sol, solía agarrarse con los postes y golpearse la nariz, Ah, ok. ¿ya? Bueno, Entonces, ahora la última pregunta que le sí, voy a realizar es un poco más acerca sobre su experiencia como profesional, claro. ok. ¿Usted cómo es que maneja el estrés y las presiones cotidianas para cuidar lo que vendrá siendo su propia salud mental? A ver, ¿me podrías volver a repetir la pregunta, por favor? Claro, Disculpa. desde su experiencia como profesional, ¿cómo Ujú. es que maneja lo que es el estrés y esas presiones cotidianas para cuidar su propia salud mental? Ya. En estos casos, el estrés es una también de las cuantas enfermedades en salud mental que está perjudicando a las personas hoy en día, ¿no? Más que todo por esta presión social, eh, mucho por la carga emocional, también sea por el trabajo, los estudios, ¿no? O por algún tema familiar, por decirlo así. En mi caso, por llamarlo de esta forma, lo que yo suelo hacer como manera personal es hacer actividades recreativas, en este caso hacer deporte, ¿no? Un poco también de reflexión, hacer yoga, ¿no? Las técnicas que nosotros también a su vez hemos aprendido a lo largo de este proceso de aprendizaje como psicólogos, las técnicas de relajación son sumamente muy importantes, que para muchos de repente tal vez digan, ¿no? No, que no sirven, que no tienen ningún efecto en la persona.
pero vayamos al hecho de que nosotros, si queremos conseguir un resultado, nosotros tenemos que sentirnos completamente, valga la redundancia, comprometidos, ¿no? Con lo que nosotros, o con el ejercicio, o con la técnica que nosotros vayamos a aplicar en este caso, ¿sí? Y siempre y cuando nosotros estemos preparados, porque no cualquiera puede dar una técnica de relajación. Eso siempre ténganlo en cuenta, chicos. No cualquiera puede tener esa capacidad de poder lograr, ¿no? Cierta paz o cierta sensación de relajación en el paciente al aplicar una técnica, sea alguna técnica de respiración diafragmática o la técnica de relajación de Jacobson. No sé si en algún momento les hayan aplicado a ustedes, sus profesores o docentes, mejor dicho, ¿no? Como un ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo suelo utilizar este tipo de actividades, ¿no? Que me generan a mí, sí, ciertos resultados. ¿Por qué? Porque me apoyan en el momento en el cual paso de repente alguna situación estresante, ¿no? O cuando venimos del trabajo, ¿no? Con esa cierta carga emocional que nos permite a nosotros el no poder tener una relación eh, adecuada con nuestro entorno en este caso, pues, ¿no? Hay veces sucede que cuando nosotros estamos de repente con esa carga emocional, ¿qué hacemos? Llegamos y nos cruzamos con alguna persona que nos da una mala noticia y nosotros, ¿qué sucede con nosotros en ese momento? Explotamos. Y que no debería ser así, ¿no? Porque la otra persona no es culpable de lo que nosotros venimos cargando en nuestra espalda, en este caso, ¿no? En esta pequeña mochila que llamamos estrés, ¿no? O problemas emocionales. Bueno, doctor, con esto llegamos al final de la entrevista, pues. Le agradezco mucho por tener su tiempo, por haber compartido esto con nosotros, que todo este conocimiento con nosotros. Ok, Pues la verdad que a nosotros nos ha parecido muy interesante escuchar sus respuestas y aprender un poco más sobre aquellos, cómo ese papel que juega en la psicología en lo que es en la salud general de las personas, tanto como la salud física y todos esos temas que nos han mencionado. Pues, muchas ujú. gracias. De nada, Samuel, de nada, chicos. Muchas gracias entonces.